Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Lucrecia y trabajo en la biblioteca especializada en educación del CIDE. Y hoy vamos a ver un poco del formato de APA en nuestros trabajos de investigación. En el chat voy a dejar información, enlaces importantes y también la lista de asistencia para que, por favor, este, la completen. Cualquier consulta o duda la pueden ir realizando, pueden levantar la mano o pueden abrir el audio y hacerme las consultas que deseen. Eh, bueno, hoy vamos a ver qué es el formato APA. Hay muchos formatos que se utilizan en diferentes instituciones, universidades. La Universidad Nacional principalmente usa el formato APA. Hay otras escuelas, por ejemplo, la de inglés que usa MLA. Por ejemplo, sociología usa Chicago. Pero la mayor parte de la universidad usa APA séptima edición. ¿Cuál es el objetivo de utilizar un formato en nuestros trabajos de investigación? Evitar el plagio, eh, ¿verdad? Citar bien las fuentes cuando nosotros tomamos información, ya sea de un libro físico, de un libro de internet, de algo que tomamos en internet, lo debemos de citar, ¿verdad? No lo traemos al trabajo de investigación y debemos de colocar el autor y el año. Entonces, ¿qué es el plagio? Dice que el plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otros como si fueran propias. Niega a los autores o creadores de contenido el crédito que se les debe, ¿verdad? Entonces, el objetivo de todos los formatos es evitar el plagio. Si nosotros tomamos un texto, por ejemplo, de internet, lo copiamos y lo pegamos en nuestro trabajo de investigación y nosotros no lo citamos, eso es plagio. Pero bueno, eso es un proceso que se va desarrollando conforme vamos avanzando en las carreras, ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje que también los profesores nos tienen que acompañar. No es que nos van a castigar desde el puro inicio de que hayamos cometido plagio, pero sí es un proceso, ¿verdad? Cada vez que realicemos un trabajo de investigación, tenemos que evitar eso de copiar y pegar. Y si lo hacemos, tenemos que citarlo y colocar al final la referencia. También existe el autoplagio, que es la presentación de su propio trabajo previamente publicado como original. Por ejemplo, si ustedes publicaron un artículo científico y ustedes quieren citarlo en sus trabajos de investigación, también, aunque sean ustedes los mismos autores, tienen que citarlo, ¿verdad? Entonces, ustedes todo lo tienen que citar, imágenes, eh, texto, todo lo que no les pertenece, debemos de citarlo en nuestros trabajos de investigación. Hermoso. Este, hay un micrófono abierto, ya listo. Eh, Bueno, vamos a comenzar del formato que tiene que llevar nuestro documento, porque también el APA nos dice cómo debemos presentar un trabajo de investigación, el espaciado, el tipo de letra. Eh, Está el formato APA, el original, y están varias adaptaciones, ¿verdad? El formato APA es muy flexible. Este permite que se realicen adaptaciones según el lugar donde estemos. Por ejemplo, según nuestra escuela, nuestra facultad, nuestra universidad. Entonces, por eso a veces nosotros nos tendemos a confundir porque en una escuela nos dicen una cosa de APA y en otra escuela nos dicen otra cosa.
Entonces a veces se nos hace, ¿verdad? Se nos confunde porque nos dicen, bueno, es que aquí me dicen que el interlineado tiene que ser de una manera y aquí el interlineado tiene que ser de otro. Yo trato de explicar el APA, el original, y, por ejemplo, el APA original dice que la alineación tiene que ir a la izquierda, ¿verdad? Ustedes han visto que el texto, la mayoría están justificados. Alineación a la izquierda es que tiramos todo el texto a la izquierda. APA, el original, dice eso, que tiremos todo a la izquierda, el texto. Pero, por ejemplo, si hay un profesor, a ustedes les indica que alineen, que justifiquen el texto, eso es porque ya realizó una adaptación al APA según sus necesidades. Now is aux in mode. Pero el APA, el original, dice que todo el espaciado tiene que ir a la izquierda. Ya casi les voy a mostrar esto con un ejemplo. Dice que cada párrafo, cuando iniciemos, tiene que tener una sangría de 1.27. Y al final, cuando nosotros vamos a mostrar nuestras referencias, tiene que haber una sangría francesa de 1.27. Dice que la numeración siempre va en el extremo superior derecho, ¿verdad? Desde la página 1, que es de la portada, comienza a numerarse, según APA séptima edición. Y el interlineado debe ser doble en todo el documento. También el APA nos permite utilizar 6 diferentes tipos de letra. Eso sí, si ustedes seleccionan un tipo de letra, tiene que ser un tipo de letra para todo el documento. Y vean que estos 3 primeros tipos de letras son con serifas y eso quiere decir que los tipos de letras tienen como pequeños adornos, por así decirlo. Y estos 3 tipos de letra, que son estos últimos, dice que son sin serifas. Y eso quiere decir que la tipo de letra es un poco más serio, más cuadrado. Y se dice que si nosotros vamos a crear un documento inclusivo, te recomienda utilizar estos tipos de letra, porque son tipos de letra que son más amigables para entender, ¿verdad? Hay personas que padecen de dislexia y para ellos es más fácil entender este tipo de letra que es sin serifa. En la mayoría de trabajos se recomienda utilizar Arial número 11, ¿verdad? Aunque el APA nos da una variedad de tipos de letra, este es el que se recomienda, el Arial número 11. Yo voy a ir a un texto para que ustedes vean cómo yo le voy a aplicar el formato APA. El formato APA entonces dice, vean que este texto está justificado, ¿verdad? Y APA séptima edición nos dice que debemos alinearlo a la izquierda. Voy a seleccionar todo, le voy a dar clic derecho y voy a ir a la opción Paragraph. Entonces, en alineación, vean que el texto está justificado, entonces vamos a seleccionar izquierda. La sangría dice que cada párrafo va a iniciar con una primera línea de 1.27 y el interlineado debe ser doble y aceptar. Los títulos, los primeros títulos deben ir en el centro con negrita, ¿verdad? Entonces se vería de esta manera nuestro trabajo. Vean que no lleva espacios entre los párrafos porque ya tiene la sangría. En el caso que, por ejemplo, un profesor a ustedes eh, les mencione que ustedes deben presentar el trabajo con un interlineado de 1.5, entonces pues aquí lo cambian, ¿verdad? Y eso ya sería una adaptación que el profesor les está dando. Porque en el APA original se dice que es doble espacio, ¿verdad? Pero al igual, ¿verdad? Las dos maneras están bien, solamente que es importante yo mencionarles que en el APA original se dice que es a doble espacio, pero si un profesor nos indica que entreguemos el documento a 1.5, entonces pues le hacemos caso.
Eso sería con respecto a los párrafos. Por ejemplo, al final, ¿dónde están las referencias? Aquí yo traigo varias referencias. ¿Cómo podemos acomodarlas según APA séptima edición? Yo las voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho, voy a ir a la opción párrafo y bueno, vean que está alineado, está justificado y APA nos dice que tiene que ir todo hacia la izquierda. La sangría, utilizamos una sangría francesa de 1.27, el interlineado doble y aceptar. Bueno, la palabra referencia, siempre las referencias van en una hoja aparte y el título referencias. Y estas van ordenadas en orden alfabético. Entonces nuestras referencias se verían de esta manera. Por ejemplo, si a ustedes les solicitan o les asignan un espaciado de 1.5, las referencias sí deberían de dejarle un espacio. Por ejemplo, voy a dejar el 1.5. Aquí cuando es 1.5 sí deben de dejar un espacio entre cada referencia, pero si nadie nos dice, nos da esa instrucción, entonces utilizamos el doble espacio y así se vería en nuestro trabajo de investigación. Ya saben que pueden realizar todas las consultas que deseen. Eh, entonces, esto sería con respecto al formato. Ah, bueno, algo muy importante es que también cuando nosotros justificamos el texto, a veces para acomodar el texto hay unos espacios. Eso no sé si ustedes los han visto, ¿verdad? Que cuando uno justifica el texto, a veces hay como espacios para que se pueda acomodar bien. A esos espacios se les llaman ríos y a las personas que se les dificulta leer, esos ríos son distractores. Entonces, por eso cuando nosotros alineamos el texto hacia la izquierda es un texto inclusivo, ¿verdad? Más inclusivo porque da la opción de que más personas lo puedan leer sin dificultad. Entonces, todo esto APA tiende a hacer un trabajo más inclusivo con el tipo de letra, con el espaciado, ¿verdad? Alineado a la izquierda. Vamos a seguir. Ay. Eh, bueno, el APA menciona que nosotros debemos ajustarnos a la portada que nos asigne la profesora o el profesor, la escuela, la facultad, la institución en la que estamos. Pero si nadie nos dice cómo hacer una portada, entonces APA séptima edición nos propone esta. Estos son los datos que debe de tener, los elementos esenciales que debe tener la portada de nuestro trabajo. Eh, Eso es en versión grande para que lo vieran, pero en realidad así quedaría nuestra portada porque el tipo de letra es igual que todo el documento. Pero si usan tipo de Arial 11, esa es nuestra portada también lo debería de tener. Y esos son los espacios que nos dice APA que debemos de dejar. Entonces así se vería. Entonces en esta diapositiva se ven los elementos que debe tener nuestra portada y en nuestro trabajo de investigación se vería de esta manera. Adaptaciones al español. Eso es lo que yo les menciono. El APA séptima edición está escrito en inglés. Hay muchas adaptaciones al español porque el mismo APA nos permite hacer adaptaciones, pero sí tratamos siempre de dejar el estilo de ellos, el original. Ah, bueno, por ejemplo, aquí van a haber ocasiones, por ejemplo, cuando separamos dos autores, cuando los estamos mencionando dentro del texto, usamos un ampersand y en ocasiones se realiza y se cambia a la Y, pero siempre yo digo, bueno, dejemos
utilicemos mejor el APA, el original, lo más que se pueda. Estos son niveles de títulos. Eso es para mantener un orden en nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Que tenga títulos, subtítulos, que estos subtítulos tengan otros subtítulos, ¿verdad? Como dice acá, la adecuada jerarquía de los títulos facilita la comprensión de las relaciones de la inclusión, ¿verdad? En el texto. Entonces, si ustedes tienen un nivel 1, que ese sería como el título principal, por ejemplo, ahora que vimos referencias, ese es un nivel 1, dice que va encabezado, centrado y en negrita. Si ustedes en su trabajo colocan introducción, ese sería un título nivel 1. Si ustedes quieren agregar un nivel 2, entonces dice que este nivel 2 va alineado a la izquierda en negrita, ¿verdad? Entonces va aquí, justificado aquí, cuando nosotros comenzamos el texto. El nivel 3, encabezado, alineado a la izquierda en negrita y cursiva. Entonces a veces tenemos que poner una cursiva. Y vean que en el nivel 1, en el nivel 2 y en el nivel 3, nosotros colocamos el título o subtítulo y damos un enter y comenzamos a escribir. Tenemos que escribir en un nuevo párrafo. Pero en el nivel 4 y en el nivel 5, nosotros empezamos en la misma línea. Y ya se los voy a enseñar con un ejemplo. Ay, no les traje el ejemplo, perdón. Pero, por ejemplo, en el nivel 4, que ustedes escriban leyes, escriben leyes, punto, y empiezan en el mismo párrafo, ¿verdad? En la misma línea a escribir. En cambio, en el nivel 1, 2 y 3, ustedes tienen que dar un enter y comenzar en un nuevo párrafo. Bueno, eso es el nivel de los títulos. Ahora vamos a ir a las figuras y tablas. Ese es un tema que se las trae. Hay dos maneras de citar figuras y tablas. Nuestro trabajo de investigación solo va a tener tablas y figuras. Figuras es todo aquello de lo que no se considere tabla, perdón. Figuras entonces van a ser, por ejemplo, imágenes, gráficos, toda representación no textual es una figura. Y tablas. Y las figuras y tablas, ¿verdad? Tanto una como la otra se van a enumerar. Por ejemplo, figura 1, figura 2, figura 3, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Y ya lo voy a ver con ejemplos. Acá yo les traigo dos maneras de cómo citar tanto figuras y tablas, porque recuerden que cuando nosotros utilizamos estos dos elementos y nosotros no somos los autores, debemos de citarlos. Entonces, ¿cuál es la manera más completa de citarlo? La primera es esta, que es un poco más difícil. Ahorita les muestro la segunda, que es muy sencillo, pero siempre es importante mencionar que existen dos maneras de citar las tablas y figuras. Esta es la primera y esta es una tabla que se encuentra en el APA. Voy a hacerlo un poco más grande. Eh, por ejemplo, si ustedes toman una imagen, una figura, una tabla de una revista, el machote que debemos utilizar es este. Pero antes de colocar esto debemos de mencionar en qué estado está. Si está en D o adaptado D. D quiere decir que nosotros copiamos tal cual la imagen, ¿verdad? La tabla, y la pegamos en nuestro trabajo de investigación. Adaptado D quiere decir que nosotros tomamos esta imagen, por ejemplo, y la recortamos porque no todo nos servía. Entonces la recortamos y la pegamos en nuestro trabajo. Entonces es adaptado de. Después
colocamos el machote, que sería, bueno, aquí tenemos que sustituir esos elementos, por ejemplo, el título del artículo, el autor, el año, el título de la publicación. Y después, ¿qué tipo de derecho tiene esta imagen? Yo no sé si ustedes han visto que a veces viene un copyright, entonces eso es lo que tenemos que escribir, un copyright, o a veces trae un tipo de licencias que son un poco más dinámicas, que son las Creative Commons, que son estas. Entonces, ese es el tipo de licencia que tenemos que colocar. Eso se coloca al pie de la imagen, pero ya lo voy a decir con ejemplos. Esos son otras fuentes. Por ejemplo, si tomamos una imagen, una figura, una tabla de un libro, o este es el machote que debemos utilizar. Por ejemplo, si tomamos esta información de un capítulo, de un libro, esa es la información que debemos utilizar. O si tomamos esta imagen de una página, un sitio web, esta es la información que debemos utilizar. Pero ya lo vamos a ver con ejemplo. Este es un ejemplo. Entonces vean que aquí viene cómo lo debemos de colocar en nuestro trabajo de investigación. Entonces vamos a colocar la palabra figura y vean que esto no va centrado, esto va alineado a la izquierda, ¿verdad? Tanto esta información como la imagen van alineado a la izquierda. Entonces colocamos figura 1 y esta figura 1 va en negrita. Vamos a colocar figura 1, figura 2, figura 3. No podemos utilizar como figura 1.1, 1.2, 1.3. Tiene que ser consecutivo. Le vamos a dar un espacio y vamos a colocar un título que ustedes van a crear para esta imagen. Inmediatamente vamos a colocar la imagen y luego vamos a colocar al pie de la imagen esta información que voy a hacerlo un poco más grande. Entonces vamos a colocar la palabra nota que va a ser en cursiva, el punto que no es en cursiva. Aquí colocaron una nota, ¿verdad? Eso lo asignó el autor. Y luego vamos a colocar esa leyenda que yo les decía, adaptado de, ¿qué significaba? Alguien que abra el micrófono y me diga qué significaba adaptado de. Estaba la opción de y adaptado de. ¿Qué significaba adaptado de? Y Nadie. adaptado es cuando se le hacen cambios. Exactamente, muchas gracias Liliana. Exactamente, entonces eso quiere decir que esta imagen no es es la original, pero no nos servía a todos los estados, sino solamente estos. Entonces el autor lo recortó y por eso aquí colocó adaptado de. Y aquí ya vamos a colocar la información, ¿verdad? Del machote, de la diapositiva que vimos anteriormente, ¿verdad? Esta es una página de internet, entonces esto es el machote que vamos a utilizar. Entonces, así más o menos sería la visualización de una figura en nuestro trabajo de investigación. Este es otro ejemplo de una figura. Tenía clase, me he olvidado. Esta es el ejemplo. Vean que esta imagen se tomó de un banco de imágenes y voy a hacerlo un poco más grande. Cuando nosotros buscamos esta imagen, entonces acá, es que no se ve muy bien, pero aquí dice algunos derechos reservados y cuando lo abrimos dice que tiene un tipo de licencia. Ese es el tipo de licencia y ese es el tipo de licencia que debemos de colocar aquí, al final, ¿verdad? De la leyenda. Siempre yo les recomiendo que cuando vayan a utilizar imágenes, estas las tomen de banco de imágenes, porque en los bancos de imágenes contiene el tipo de licencia de cada imagen.
Por ejemplo, vamos a ver dónde yo tengo mis bancos de imágenes. Este es un banco de imágenes, el Pixabay. Creo que la mayoría lo utilizamos. Voy a colocar un tema, diversidad. Eh, por ejemplo, estas imágenes que ven acá que dicen Pixabay 20, todas estas imágenes ustedes deben de pagar por estas imágenes. Si ustedes pagan por estas imágenes y según el tipo de licencia, ya esas imágenes serían serían de ustedes. Entonces ustedes no tendrían que colocar esa nota al pie de la imagen, porque ya una vez que ustedes la compraron es como si fueran de la autoría de ustedes, aunque no sea así, pero ya compradas funciona de esa manera. Por ejemplo, estas son sin regalías, estas imágenes, perdón, eh, el tipo de licencia, la mayoría es de dominio público. Eso quiere decir que todos la podemos usar. Por ejemplo, voy a ingresar a esta. En el tipo de licencia, aquí dice de uso gratuito. Ay, de uso gratuito bajo licencia de contenido de Pixabay. Entonces, en este caso, esta imagen la podemos copiar en nuestro trabajo y lo que hacemos es que aquí al final colocamos dominio público. ¿Verdad? Hacemos el mismo, el machote, utilizamos el machote, copiamos el autor, el título, la página donde se encuentra esta imagen, que es Pixabay, el enlace, y al final colocamos que es de dominio público. Además, APA Séptima Edición nos dice que tratemos de utilizar imágenes de alta resolución, ¿verdad? Que sean visibles, que no estén pixeleadas. Y esas imágenes de los bancos de imágenes traen muy buena resolución. Entonces, esas son las que les recomiendo que utilicen. Vamos a ver a otro ejemplo. Este es un ejemplo utilizando una imagen elaborada con inteligencia artificial. Este sería el machote, ¿verdad? Figura 1, colocamos un subtítulo de la imagen, inmediatamente colocamos la imagen y esta sería la nota que debemos de aplicar. Y si recuerdan que debemos de colocar la referencia al final del documento, al igual que las otras imágenes, ¿verdad? Que vimos en estos dos ejemplos anteriores, tienen que tener referencias y estas referencias tienen que ir al final del documento. Entonces aquí les queda este ejemplo. Y bueno, ese era el modo más complejo de realizar la citación de las tablas y figuras. También tenemos otra manera de citarlas en nuestro trabajo de investigación, ¿verdad? Que es más sencillo. Colocamos figura, el subtítulo, eso igual, la imagen, y al pie colocamos la palabra nota, que significa que tomamos esta imagen tal cual y la pegamos. Colocamos el apellido del autor, coma, y el año. Y al final sí colocamos la referencia, ¿verdad? Entonces, esa es como la manera más sencilla de citar la figura o tabla. Y ya, por ejemplo, ustedes pueden utilizar la más fácil en sus trabajos de investigación, pero, por ejemplo, hay profesoras que yo sí conozco que ya desde el principio le dicen a los chicos, deben utilizar la manera más completa para citar las figuras y tablas. Esto es un ejemplo de una tabla. Y ¿qué pasa cuando la tabla o la figura la elaboramos nosotros? Según APA, séptima edición, cuando la figura es de elaboración propia, no es necesario agregar ningún tipo de declaratoria de derechos de autor. En APA se asume que todo lo que no tenga cita es de autoría propia. Entonces, si ustedes, este es un ejemplo que yo lo tomé del libro de APA. Ay.
vean que esto no tiene ninguna declaratoria de derechos de autor. Eso quiere decir que esta figura, este gráfico, yo lo elaboré. Eh, Hay escuelas, facultades, por ejemplo en el CIDE, ellos prefieren que acá se coloque elaboración propia, ¿verdad? Pero eso ya es una adaptación a las necesidades de la escuela, de la facultad, porque según APA no debemos de colocar ninguna declaratoria de derechos de autor cuando es de autoría de nosotros. Pero entonces es para que lo tengan presente. Hay muchas que si les van a pedir que les coloquen esa frase, elaboración propia, pero no es obligatorio según APA. Bueno, entonces les expliqué como la primer parte, que es el formato. Ahora voy con la segunda parte, que para mí es la más importante, porque es cómo citar tanto el texto que traemos de internet, de un video en YouTube, como lo citamos dentro de nuestro trabajo de investigación para evitar el plagio. Hay dos maneras de citar. Por ejemplo, está la textual. La textual es copiar tal cual un párrafo, por ejemplo, de internet y pegarlo en nuestro documento sin realizarle ninguna modificación. Lo pegamos y lo copiamos. Cuando nosotros copiamos un texto y que tiene menos de 40 palabras, nosotros lo vamos a colocar en nuestro trabajo entre comillas. Cuando nosotros vamos a copiar un texto de más de 40 palabras y lo pegamos, vamos a utilizar un interlineado de 1.27. ¿Verdad? Esta información la vamos a colocar en un interlineado y ya lo vamos a ver con ejemplos. Y la otra manera de citar es el parafraseo, que APA séptima edición es la que recomienda, ¿verdad? Y hay profesores que yo conozco que les dice a los chicos, yo no quiero citas textuales en mis documentos, solo quiero parafraseo, ¿verdad? Al igual que hay profesoras que me han dicho que ellas han estado en instituciones donde les indican que prefieren que utilicen las citas textuales antes del parafraseo. Entonces vean que eso es según en el entorno donde ustedes se encuentren. Pero sí, APA séptima edición menciona que es mejor utilizar el parafraseo, porque en el parafraseo ustedes pueden leer un párrafo o leer un capítulo de un libro o pueden leer un libro entero y pueden sintetizar utilizando la misma idea del autor, pero en un párrafo ustedes pueden plasmar ¿verdad? Lo que entendieron, respetando la idea del autor, pero ese es un parafraseo y si ustedes comienzan a utilizar este método, se van a dar cuenta que es más fácil de utilizar. Y ya casi vamos a ver todo esto con ejemplos. Antes de seguir, es importante mencionar cómo vamos a realizar esas citas y las referencias según el número de autores. Para eso, siempre yo me detengo acá y para enseñarles porque si ustedes se ponen a pensar, un libro puede tener un autor, puede tener dos autores o puede tener más de tres autores. Entonces, las reglas cambian cuando se trata el número de autores que tiene un documento, ya sea un libro, un artículo científico, un video en YouTube, cualquier elemento que estemos utilizando puede tener uno, dos o más de tres autores. Por ejemplo, este es un libro, Revolución de los Niños, ¿verdad? Vamos a asignarle un autor. Por ejemplo, aquí estoy viendo a un estudiante. Bueno, con el permiso de ustedes voy a secuestrarme de aquí los nombres de ustedes. Por ejemplo, que Liliana Arce Arce es la autora de este libro, que la editorial es la UNED y que fue elaborado en el 2026. Entonces nosotros vamos a elaborar la referencia. Este libro es desarrollado por una autora. Vamos a cambiar el tipo de letra. Arial 11. Y entonces vamos a comenzar a realizar la referencia. Para realizar la referencia, nosotros debemos
identificar cuáles son los apellidos del autor o autora. En este caso, los apellidos es Arce Arce. Entonces vamos a colocar los apellidos, coma, la inicial del nombre, punto. Eh, Esto, bueno, para los que son de primer ingreso, hay un machote para cada tipo de fuente. Por ejemplo, hay un machote para los libros. En este momento estoy haciendo un libro físico, entonces voy a utilizar el machote del libro físico, pero hay un machote para cada fuente. Por ejemplo, hay un machote para un artículo científico, hay un machote para, si ustedes quieren utilizar un video en YouTube en sus trabajos. Hay un machote, si ustedes quieren utilizar un artículo de un periódico, de una página de internet, de un libro electrónico. Hay un machote para cada tipo de fuente que existe. En este momento, yo voy a utilizar el machote de un libro impreso, pero en realidad sí todos comienzan así. Primero debemos identificar cuáles son el autor o autores de ese libro. Entonces vamos a colocar los dos apellidos, coma, la inicial del nombre. Entre paréntesis, vamos a colocar el año. Aquí copiamos el título. Y cuando un título tiene un subtítulo, la inicial comienza en mayúscula y luego vamos a colocar la editorial. Ahora recuerden, perdón, que esta referencia lleva un machote de sangría francesa Pidió tiempo, de mándalo que 1.27 pudo y va manejar. alineado a la izquierda. Pero llamando. Siempre las referencias van en una hoja aparte, pero por el ejemplo lo voy a hacer aquí mismo. Entonces vea que ya realizamos la referencia. Cuando nosotros queremos citar este libro en nuestro trabajo, cuando ya estamos redactando, recuérdense que lo que ustedes vayan a redactar en el trabajo de investigación es muy importante porque es como el pensamiento de ustedes. A los profesores les gusta leerlos a ustedes, ¿verdad? No solo es copiar y pegar eh, de diferentes fuentes, también es importante que ustedes realicen esa redacción y ese pensamiento en sus trabajos. Entonces, cuando ustedes ya están redactando, por ejemplo, y ustedes van a utilizar alguna frase de este libro, hay dos maneras de hacerlo, de manera parentética o narrativa. La primera, la narrativa, es según Arce Arce 2026. Por ejemplo, ¿verdad? Menciona que, y vamos a colocar entre comillas, lo que, ¿verdad? Lo que no vamos a utilizar. Y después, entre paréntesis, vamos a colocar el número de página, ¿verdad? Entonces, esto es de manera narrativa, porque le estamos dando más énfasis al autor. Hay otra manera, que es la parentética, que por ejemplo es colocar todo entre comillas, la información que nosotros copiamos y entre paréntesis entonces colocamos el autor, el año y el número de página. Entonces eso es cuando es un autor. Así lo vamos a utilizar. Profe, De esa manera. una Sí. pregunta, ¿me escucha? Ujú. Sí, Sí, Sofía. pero sí, arce, Ajá. arce, esto sería al final del texto, ¿verdad? Sí, por ejemplo, que aquí es que voy a copiar Sí, ese es el algo de aquí. principio, la entrecomilla, Voy a copiar creo un que así se párrafo llama. aquí. Vamos a copiar aunque este no pertenezca. Digamos que esto, según Arce, y esta es otra. Entonces voy a colocarla, voy a ponerla de color morada. Esa es la narrativa
y esta es la parentética, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos para explicarme mejor. Punto. Ahí. Así, ajá. Entonces, esta sería de manera narrativa, ¿verdad? Porque estamos dándole énfasis al autor, más énfasis al autor. Y esta sería parentética porque la palabra lo dice, está entre paréntesis. Y en esta cita le estamos dando más énfasis al contenido. Entonces, por eso desplazamos todo hasta el final, entre paréntesis. Más o menos, Sofía, así Ok, viéndolo así, sí. gracias. Sí, ok, con gusto. María Loaiza. Hola Lucre, buenos días, ¿cómo está? Hola, ¿bien usted? Bien, por dicha. Lucre, yo tenía una preguntita, pero no sé si cabe aquí o me estoy adelantando. Es con respecto Ajá, a las ¿cuál, citas, igual. cuál Cuando sería? uno va a citar, bueno, cuando uno encuentra un material, ¿verdad? Ajá. Y dentro de este material lo que uno va a utilizar en nuestro trabajo es una cita de otro material, ¿cómo se hace esa cita? Bueno, esta no se recomienda utilizar. Ya Ujú. sería como en fuerza mayor. Por ejemplo, yo conozco tutoras que no lo dejan utilizar. Lo que tenemos que hacer es ver la cita, ir a las referencias del libro original e ir a la fuente original y de ahí tomar lo que nosotros queremos referenciar, porque esta es una cita secundaria. Digamos que utilizando estas citas secundarias es como utilizar es como hacer como teléfono chocho, por así decirlo. Ujú. Entonces, por eso se nos recomienda ir a la fuente original o buscar otra cita. Pero, por ejemplo, si usted está haciendo su tesis, no se recomienda utilizar citas secundarias. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Con gusto, creo que alguien más tenía la mano levantada. No. Bueno, cualquier consulta, ¿verdad? Todas, las preguntas son muy valiosas porque son muy enriquecedoras. Entonces, no se cachen. Háganlas todas las que ustedes deseen. Bueno, entonces ese sería el caso cuando hay un autor, cuando el libro tiene un autor. ¿Qué pasa cuando el libro tiene dos autores? Por ejemplo, que la autora de Liliana, pero vamos a ponerle otra autora. Aquí tengo a Sofía Cepeda. Voy a poner a Sofía con el permiso de ustedes, como otra autora de este libro. Entonces, cuando hay dos autores, entonces vamos a colocarlo aquí. En las referencias se colocan los dos autores, Sofía Cepeda, y vamos a poner Cepeda, coma S, punto. Profe, Eh, tengo una pregunta sí, ajá. sobre esa cita, el apóstrofe, creo que apóstrofe, o sea, ese símbolo que es en inglés, Ese es el ampersand. el ampersand, eso, se me Ajá, olvida el nombre. sí, no importa. Yo leí que decía que como estamos en español, no se utiliza eso. ¿Qué tan cierto Bueno, es? yo siempre les recomiendo utilizar la versión original de APA. Ujú, Por ejemplo, si usted está con un profesor y el profesor les menciona que cambien el ampersand por la I latín, por la Y, perdón, ujú. pues ustedes lo realizan, pero yo siempre voy a recomendar que usen el ampersand, porque tendemos, siempre tenemos nosotros que tender a más. Por ejemplo, si ustedes van a realizar un artículo científico para una revista, tanto nacional como internacional, ustedes siempre van a utilizar el ampersand, ¿verdad? Porque es una manera universal.
En todas las Ok. revistas, ustedes van a ver, aunque sea, por ejemplo, la revista Educare, que es de la del CIDE, o cualquier revista de la Universidad Nacional, ustedes ven que utilizan, si lo logran ahora identificar, usan el ampersand, ¿verdad? Es como una manera universal. Entonces, pero Ok. sí, digamos, si un profesor le dice a usted, bueno, ocupo que realicen el cambio de ese ampersand por una Y, de ahí ustedes lo realizan. Pero si Ok. nadie les dice nada, mejor utilicen el ampersand. Ok, le agradezco. Sí, es que hay docentes que sí lo Sí, piden, sí, entonces si hay uno no hay, están en las reglas, entonces uno dice que, bueno, es sí, parte de sí. cada docente, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, Sofía. Por eso a veces como que, a veces nos sentimos como muy frustrados porque decimos, bueno, ¿cómo es? ¿Es así o es así? Pero entonces, para Sí, que ustedes porque tengan, uno se ah, acostumbra a hacerlo como ellos le enseñaron, ajá. entonces, y tal vez, sí, sí, es cierto, sí, mejor según las Sí, indicaciones digamos, del usted nada profesor. más hágale al caso al profe, si le dice, utilicen la Y, entonces ustedes lo utilizan. Pero ustedes ya saben que, por ejemplo, cuando vayan a redactar un artículo científico, tienen que utilizar el ampersand, ¿verdad? La manera mm, correcta, el ampersand, ¿verdad? Pero no quiere decir que está mal, porque al final APA nos dice que podemos realizar las adaptaciones. Avi, Buenos días. Eso que buenos días. mencionas sí es cierto, porque, bueno, en mi caso, yo es la segunda vez que llevo un taller de APA. Ajá, El primero que llevamos, o sea, yo sentí que lo entendí y todo, pero ajá. conforme los profesores iban pidiendo trabajos y iban diciendo, nos pedían cosas en específico o que no hiciéramos cosas en específico o decían que eso no se hacía, entonces, más que es un enredo. Y Ujú, ahora que estoy sí. viendo lo que usted está explicando, es totalmente diferente. Ah, sí, porque digamos, es eso, digamos, de las adaptaciones. Por eso uno se tiende como a confundir. Yo siempre trato de explicar el APA, el original, ¿verdad? A partir del APA original, porque sí, hay muchos profes que dicen, bueno, realicen las adaptaciones, eh, ¿verdad? Pero entonces, si ustedes se ponen a pensar, ustedes van a redactar en una revista, van a utilizar el ampersand. Sí, Rafael, vea, aquí está el experto también en APA. Nada Vamos a experto, ver. nada experto, un aprendiz igual que todos Sí. aquí. Mira, yo pienso que la academia y esta confusión que están haciendo antes los estudiantes es un error que debe asumir la academia al hacer sus adaptaciones personales. Vos estás apuntando en algo que es súper correcto. Existe un APA original, ¿verdad? Para bien o para mal, de colonización gringa que nos dice cómo hacer las cosas. Y la academia tica, que no ha tenido una resistencia política, la ha aceptado. Si entró ese juego, no se vale hacer un APA a la Rafael Espinosa en un curso. ¿Por qué? Porque eso es la confusión de conocimiento y emoción que está causando en el estudiantado al tener una academia muy light que no tiene resistencia política y hace esto de que APA a la Espinosa, APA al otro, y la academia no se pone de acuerdo para llevar la paz a los estudiantes, porque ya existe en la UNAM hasta un room ahí para que la gente llore por algo tan tonto, tan sonso como es esto de la política gringa. Entonces, que no me vengan a mí a estas confusiones mientras el profesorado no se empodere universitario a ponerse de acuerdo, caray, y dejar de estar en estas confusiones que uno le pide a la persona, otro le pide aquí, que y con la rúbrica bajo puntos, que es la parte más triste al Ujú, respecto. Entonces, así es es. muy patético Exacto. y es lo que mi humilde opinión. Gracias. Sí, no, muchas gracias, Sí, porque Rafael. muchas veces se le han bajado puntos por eso. Entonces, Sí. que no, y que insisten, pero entonces, ese es mi punto de vista crítico. Si hay algo escrito, se tiene que cumplir tal y como está. O sea, no se puede cambiar. Entonces, sí. Sí, no, Sofía, ese es el pensar suyo y de muchos estudiantes, ¿verdad? Y muchas gracias, Rafael, porque bueno, estamos en una universidad y parte de
ese pensamiento crítico. Pero bueno, sí, por eso yo trato de aquí darles como el APA original, lo que dice el APA original, y que entonces se pueden realizar adaptaciones, ¿verdad? Porque si no, sí nos frustramos. Y también ustedes podrían preguntar, bueno, desde el puro principio de la clase, ¿qué APA vamos a utilizar? ¿El APA original? O, por ejemplo, los que están acá y estudian en el CIDE hay un manual que ya está muy viejo, pero si van a utilizar ese manual y si se van a guiar con ese manual, ¿verdad? Porque también nosotros, bueno, como estudiantes podemos preguntar eso. ¿Qué APA vamos a utilizar? ¿El original o alguna adaptación? Yo trato de aquí, y cuando me consultan, porque hay muchas consultas en el WhatsApp de cómo hacer una referencia, yo trato de hacerla con el manual, el original, ¿verdad? Este, bueno, esta es la referencia que se utiliza para separar dos autores. Cuando el libro tiene dos autores. Y vean aquí acá, si ustedes se ponen a ver, este autor solamente tiene un apellido. Entonces, cuando tiene solo un apellido, vamos a colocar un apellido acá. Pero cuando hay dos apellidos, lo colocamos. Entonces, aquí vamos a colocar Cepeda. ¿Qué pasa cuando estamos citando este libro dentro del trabajo de investigación? Entonces, acá, según Arce, aquí sí vamos a colocar la Y, porque estamos en la redacción, ¿verdad? Estamos aquí redactando, entonces vamos a utilizar la Y, pero acá, cuando vamos a usar el ampersand, entonces aquí sí vamos a utilizar el ampersand, cuando está entre paréntesis. Arce, Cepeda, 2026. Entonces vean que eso es cuando hay dos autores. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la regla cambia cuando hay más de 3 autores. Por ejemplo, acá, bueno, que Liliana Arce sea una autora, Sofía. Vamos a ver aquí quién tengo más. Me voy a robar nombres. Por ejemplo, aquí está Jessica Castillo Jiménez. Y bueno, y yo voy a colocarme. ¿Qué pasa cuando son dos nombres? En ese caso, ustedes en las referencias colocarían Solís Rojas y las dos iniciales del nombre, ¿verdad? Ustedes tienen que agregar lo que aparezca en la fuente, ya sea en el artículo, en el libro, colocan las dos iniciales. Bueno, en este caso, este libro tiene 4 autores. Entonces, en APA se dice que cuando un libro tiene más de 3 autores, bueno, pero en las referencias sí se colocan hasta 20 autores acá en las referencias. Y los vamos a separar por comas. Castillo, Jiménez, el ampersand y Solís Rojas. Vean que aquí van los autores. Por ejemplo, si este libro tuviera 8 autores, en las referencias se colocan los 8 autores. Si tuviera 19 autores, aquí en las referencias vamos a colocar los 19 autores. Si ya tenemos más de 20,
Entonces dice el APA que debemos de colocar los primeros 19 autores, 3 puntos suspensivos y el último autor, ¿verdad? Eso sería aquí dentro de las referencias. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a citar un documento? Entonces, acá cuando ya son más de 3 autores, vamos a colocar según Arce et al. 2026. El et al, bueno, yo lo recomiendo colocar en cursiva porque según la Real Academia Española, los latinismos y extranjerismos tienen que ir en cursiva. Y et al es una palabra en latín que significa y otros. Entonces, como la Real Academia Española nos dice que las palabras en latín las debemos de colocar en cursiva, por eso es que yo la voy a colocar en cursiva. Eso es cuando estamos aquí en la narrativa. Pero, por ejemplo, en la parentética, entonces aquí vamos a colocar et al dentro del paréntesis. ¿Lo vieron? Entonces, esto es la regla cuando hay un autor, ¿verdad? Entonces se coloca un autor tanto en las referencias como en la citación. Cuando hay 2 autores, acá, entre paréntesis, se separan con un ampersand y aquí Profe, no. Ajá, disculpa que le interrumpa. En esa, tranquila. el al en Ah. la parentética no va cursiva. Esta como está entre paréntesis, pero yo sí la pondría en cursiva. ¿Qué tal? Pero Ok, vieras que eso casi nadie, si está en lo cursiva o hace. no, vieras que nadie lo nota. Pero sí es importante Ok. yo mencionárselos el por qué sí iría como en cursiva. Pero vieras que casi no, nadie lo nota. Pero sí es una buena Profesora, práctica. Ajá, disculpe, una consultita. sí. Este, por ahí, como dice la otra compañera, me da mucha pena, pero así es. Uno ha leído un poquito sobre eso, ¿verdad? Los manuales que le han enviado los profesores y todo eso. Ajá. Y decía por ahí en alguna partecita que se ponían los dos apellidos si iban unidos por un guión. Pero digamos, como en el caso de Arce Arce, que en mi caso no estaban unidos por un guión, entonces me llamó la atención que se colocara los dos apellidos. Sí, en APA No sé. séptima, es que yo trato de explicar el APA original y en Mm, el APA original ajá, viene los 2 apellidos, los aunque no dos estén, apellidos, aunque no estén unidos separados por... por el guión. Sí, Ah, ok, digamos, si yo, perfecto. es que no, si yo tuviera aquí el libro del inglés, aquí está el libro, este es el APA original. Es que la mayoría de ejemplos, como son en inglés, y la mayoría de personas allá en Estados Unidos solo usan un apellido, voy a ver, es que yo creo que está dentro de los primeros ejemplos. Sí, porque es que uno se tiende a confundir mucho. Yo las entiendo totalmente. Voy a Es ver que si sí, ya digamos, con esta explicación, pues ya se queda uno. Entonces, ya y lo que aprendí, como que no está concordando, ¿verdad? sí, Con sí, todo respeto. digamos, por ejemplo, este es el ejemplo, este es el libro original. Acá es como usted dice, Chaveros Morillo, en la fuente original, por ejemplo, en el libro, en el artículo, viene separado por un guión. Entonces vean que aquí tanto la parentética como la narrativa se separan por un guión. Pero también, aunque no estén separadas por un guión, sí hay que colocar los 2 apellidos. Voy a ver si encuentro, y es que estaba entre los primeros y por eso, vamos a ver, para que vean que es que no son inventos de uno, de verdad que es que eso lo dice APA. No, Pero a no, veces es discúlpenos. importante, no, tranqui, no, porque a veces uno así, digamos, se vuelve como más certero, pero sí estaba entre los primeros, eh, vamos a ver si lo logro encontrar.
que estaban los dos nombres, pero es que la mayoría de ejemplos trae solamente un apellido, porque pues en Estados Unidos se utiliza un apellido. Bueno, aquí saben, ya lo encontré. Acá aparece los dos apellidos, entonces tanto en la parentética como en la narrativa se colocan los dos apellidos. ¿Verdad? A veces se tiende a confundir porque sí, la mayoría de ejemplos vienen solo un apellido, pero porque en Estados Unidos la mayoría solo usa un apellido. Pero cuando en el artículo aparecen los dos apellidos como Liliana Arce Arce, entonces se colocan. Y es muy, bueno, muchas gracias Liliana, más bien porque sí, van a haber artículos donde ustedes se van a encontrar separados por un guión. Y bueno, según la literatura, es mejor separar los dos apellidos con guión, porque así nadie nos los separa, ¿verdad? Entonces, cuando vienen con un guión, sí hay que separarlos, hay que mantener ese guión, tanto en la referencia como en la citación. Sí, Liliana. Vean que eso lo saqué de la app original, entonces vean que, Gracias, pero gracias. cualquier cosa, digamos, entonces si a ustedes les dicen que es de otra manera, de ahí pues lo hacen de esa otra manera, pero siendo conscientes de cuál es la manera que dice APA el original, ¿verdad? Por eso a veces es importante tener el libro original de APA. Aunque esté en inglés, hay una traducción, pero hay muchas cosas que no son como iguales al app original. Por eso yo siempre tengo el app original en inglés. Y si ustedes me preguntan algo, por ejemplo, en el chat del WhatsApp, yo sí siempre trato de enviarles como la fórmula original del app, ¿verdad? Eh, sí, claro, con esto, o más bien quedaron más confundidos. Yo sé, bueno, no sé si hay alguno de primer ingreso, pero sí esto tiende, es como un proceso que se ve en lo largo de la carrera y que ahí conforme vamos haciendo trabajos de investigación, vamos desarrollando estas habilidades con el APA. ¿Sí, Abby? Ahí yo creo que yo cuento como primer ingreso. Yo empecé el año pasado. Sí, no importa, ¿verdad? Porque es que todo eso es un aprendizaje. eh, la, Y lo ideal, porque al final esto es cómo presentar el trabajo, ¿verdad? Y siento que podría decir uno que hay cosas más importantes como la redacción que ustedes realizan, ¿verdad? La interpretación que ustedes hacen con la citación, pero bueno, sí es mi deber como que enseñarles que el APA esté bien, pero para eso también nosotros los podemos apoyar. Y en el chat, bueno, para los que, no sé, los que ingresaron después, no sé si lograron ver lo que yo coloqué en el chat, pero ahí está el WhatsApp y en el WhatsApp nosotros, si tienen alguna consulta o duda, los podemos apoyar en este proceso del formato de APA, ¿verdad? Para que, eh, como apoyarlos, porque yo sé que esto sí es un poco cansado del APA. Pero la idea, también veámoslo como un lado amable, el APA nos ayuda a evitar plagio y a tener un formato en nuestro documento, porque si no hubiera un formato, eh, sería un poco desordenado, ¿verdad? Ustedes imagínense en todo el mundo utilizando diferentes tipos de letra, el formato, cómo citando a los diferentes autores en sus trabajos. Entonces, por eso veamos el lado amable de los formatos. Pero sí, entonces siempre debemos de recurrir como a las fuentes más confiables para utilizarlo. Bueno, voy a seguir. Ustedes pueden seguir consultando. Bueno, entonces hay dos maneras de citar, que es la cita textual, ¿verdad? Que es aquí, bueno, según la definición,
Es una cita textual, es textual o directa cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto de un autor o incluso de su propio texto ya escrito en otra publicación, ¿verdad? Entonces, ya les he mencionado que la cita textual es copiar de internet un párrafo y pegarlo en sus trabajos de investigación. Entonces, cuando copiamos ese párrafo y tiene menos de 40 palabras, lo colocamos en nuestro trabajo entre comillas. Pero si este párrafo tiene más de 40 palabras, se coloca un espaciado de 1.27. Entonces, vean que acá en este ejemplo, esto es un artículo de internet. Entonces, vamos a copiar este texto. Cuando lo pegamos entre comillas, colocamos la citación, que sería entre paréntesis, y se coloca al final la referencia. Entonces, aquí está el ejemplo. La idea, cuando nosotros utilizamos información, por ejemplo, de un libro, de un artículo de internet, es poder sustentar lo que nosotros estamos desarrollando, el tema que estamos desarrollando. Entonces, aquí la idea no es colocar en todos los párrafos citas textuales. La idea es que ustedes redacten y sustenten esta redacción con una cita textual, por ejemplo, que hayan encontrado en un libro o en otro sitio. Y también por eso, bueno, cuando ustedes utilicen el parafraseo, se van a dar cuenta que es mejor utilizar esta técnica para citar las fuentes. Acá esta es una cita textual corta. Bueno, eso entre comillas, yo lo puse en rojo para que ustedes lo vean, que es una cita textual. Eso es una cita narrativa, porque dice, según Caballero y Cimén 2016. Entonces, nosotros copiamos algo de Caballero y Cimén, lo pegamos acá y aquí colocamos en qué página estaba esta información, ¿verdad? Entre paréntesis. Y aquí podemos nosotros colocar algo de nuestra autoría, ¿verdad? Esto es quedando marcado como un recuerdo para toda la vida. En las citas cortas, vean que la puntuación va después del paréntesis, porque nosotros podemos colocar un punto y seguido, un punto y aparte, una coma, punto y coma. Voy a irme a un ejemplo de una cita larga. Eso era una preguntita, tal vez Ajá, para ok. aclarar a los compañeros más nuevitos. Cuando vamos a contar el número de palabras, digamos, de la cita, ¿verdad? Para saber si es una menos de 40 o más, los, eh, el signito Artículos no, no, el signito de comillas. de comillas, si las comillas cuentan Ajá. o no cuentan, No, las comillas no cuentan. no cuentan. Gracias. Ajá. Bueno, esa es la puntuación. En la cita corta, que es entre comillas, va después. Vean que va después de acá del número de página. Voy a ir a una cita larga. Entonces vean que una cita larga, esta es la cita larga, esto es lo que nosotros copiamos de una fuente y como es de más de 40 palabras, nosotros hicimos un espaciado aquí de 1.27. Y vean que aquí la puntuación va antes del paréntesis, porque es un punto y final. Pero eso no es que se lo tienen que aprender de memoria. Por eso es importante que cuando ustedes realicen un trabajo de investigación tengan a la par eh, un resumen de APA como este, ¿verdad? Para que ustedes revisen, ¿verdad? No es algo que se tiene que aprender de memoria, pero porque en la cita larga, este punto es como un punto y final. Ustedes siempre tienen que comenzar a redactar en un nuevo párrafo, ¿verdad? Entonces, ese es un punto y final y va antes del paréntesis. Y acá es un punto, la puntuación va después del paréntesis.
Este es otro ejemplo, pero vean que aquí entonces este es una cita narrativa porque todo va entre, perdón, parentética. La palabra lo dice entre paréntesis porque nosotros le estamos dando más énfasis al contenido, ¿verdad? Aquí de nuestra autoría escribimos muchas veces, algunos docentes quedan plasmados en la memoria del estudiante, ¿verdad? Entonces, esto nosotros lo tomamos de un libro, pero nosotros queremos darle más énfasis a este contenido. Cuando queremos darle más énfasis al contenido, entonces desplazamos todo al final entre paréntesis. Y al igual, esta puntuación va al final porque esa es una cita corta. Entonces, están las citas cortas que van entre comillas y las citas largas. Esta es una cita larga. Esto es de nuestra autoría. Esto nosotros lo redactamos. Ahí. Esto nosotros lo redactamos y estas palabras las queremos sustentar con algo que nosotros leímos, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nosotros tomamos de internet, de un libro de este autor, Oppenheimer, 2006, y nosotros lo copiamos acá. Entonces, por eso nosotros lo desplazamos y lo colocamos con una sangría de 1.27. Y colocamos esa cita larga y nosotros redactamos este párrafo, ¿verdad? Eso es de nuestra redacción, este último párrafo. Lo que ustedes redacten sobre ese tema es muy importante, ¿verdad? Ya les dije que a los profesores les gusta leerlos a ustedes, entonces es importante esa redacción. Este es otro ejemplo, pero vean que aquí es una cita larga, pero es parentética porque todo lo tiramos al final. El apellido, el año y el número de página. Y esto de las citas, sí también cuando estamos iniciando el proceso, sí es medio complicado, pero eso es un ejercicio que tenemos que realizar cada vez que realizamos un trabajo de investigación. Entonces, están las citas textuales, tanto la corta como la larga, ¿verdad? Que es copiar tal cual un documento, un párrafo y pegarlo, ¿verdad? Es una cita textual. Y ahora vamos a ir con el parafraseo, que según la Real Academia Española es una interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Y dice que se utiliza para dar una idea general de un autor utilizando sus propias palabras y es particularmente eficaz para explicar una idea y hacerla accesible a todos. Dice que la paráfrasis puede demostrar que hemos entendido lo que el autor quiere decir, ¿verdad? Por eso, el paráfrasis es como la mejor práctica para utilizar en nuestros trabajos de investigación. Y vamos a hacerlo con ejemplos, a decirlo con ejemplos. Esto es un parafraseo y entonces dice que según Brizuela et al. 2014, ¿verdad? Y esto es con nuestras palabras. Asimismo es un conector porque esto quiere decir que aún estamos parafraseando a Brizuela. ¿Alguno que me diga cuál es la diferencia entre este parafraseo? Porque ustedes dicen, esto no es una cita textual. ¿Alguno que quiera participar? Creo que el parafraseo, si no me equivoco, ¿verdad? El Ajá. parafraseo es buscar ideas principales, ¿verdad? Ah, Que, que puedan ya nosotros explicarlas con nuestras propias palabras. O sea, no va a sí. ser el mismo texto, Ajá. sino que vamos Entonces, a identificar. ok. Y entonces, Sofía, usted ve que aquí, ¿qué vemos? ¿Por qué usted diría que eso no es una cita textual en este párrafo? ¿Qué le falta? Usted lo lee y usted dice, "Este es un parafraseo". ¿Y por qué sabe usted que es un parafraseo? Porque Alguien está que le dando su ayude. valoración personal. Sí. A ver, Avi.
Me está dando una opinión personal, no hay número de página, solo se refiere al autor y el año. Ajá. Sí, exactamente, Sofía. También está Ves que la, no tiene número de página. ¿Y qué más, Liliana? perdón, no tiene comillas y no Sí, está eh, con el... metido los Ajá, 5 espacios de exactamente. la salida. Muchas gracias, chiquillas. Muchas gracias. Sí, exactamente. Vean, esta es una idea, ¿verdad? Leímos a Brizuela y el et al significa que este libro tiene más de 3 autores. Y esto fue lo que nosotros entendimos respetando la idea del autor. Y entonces vean que este párrafo no tiene número de página y no tiene comillas y no tiene ese espaciado de 1.27. Entonces así ustedes se dan cuenta que eso es un parafraseo, ¿verdad? Entonces esos son detalles, es que es importante que los vayan viendo. Entonces identificar qué es un parafraseo, que es una cita textual, corta, larga. Por ejemplo, aquí yo tengo vamos a ver si lo tengo por acá. Eh, Aquí tengo un artículo. Ah, bueno, es que voy a explicarles otra cosa antes de ir al artículo. Bueno, este es el parafraseo y otra cosa que nos permite el parafraseo es poder en un párrafo separar la idea de varias fuentes que yo tomé. Por ejemplo, que ustedes hayan leído un artículo de periódico, que hayan visto un video en YouTube y hayan leído un libro. Y las 3 fuentes coinciden con la misma idea. Entonces, ustedes pueden tomar la idea de las 3 fuentes y plasmarla en un párrafo. ¿Y cómo se hace eso? Dice que para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se debe ordenar los autores, bueno, alfabéticamente, de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Entonces, vean que nosotros leímos este libro Cardoso 2020. Eso es una referencia, es una. Chocarro and Araigordovil es otra referencia, son 2 documentos diferentes. Castes y Salceda es otro documento diferente, son 3 documentos diferentes y en los 3 encontramos que el ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. Entonces, nosotros podemos separar cada referencia, digamos, con punto y coma. Entonces, a eso me refiero que si ustedes leen un artículo de periódico, ustedes ven un video en YouTube y ven un libro y ustedes dicen, ellos 3 coinciden, por ejemplo, que ustedes leyeron y esas 3 fuentes coinciden con que el ciberbullying es una nueva forma de acoso escolar. Entonces, ustedes lo plasman en un párrafo, por ejemplo, eso es una frase, pero podrían plasmarlo en un párrafo y colocarlo de esta manera, ¿verdad? Y esos 3 sí llevan referencias. Las referencias van al final del documento, pero acá van separadas por punto y coma. Ahora sí, voy a ir a un ejemplo de un artículo que yo tomé de la base de datos de nosotros. Y vean que acá, por ejemplo, ese autor, acá, eso es un parafraseo, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que es un parafraseo? Porque no tiene comillas, porque no tiene número de página, porque no tiene ese espaciado de 1.27. Esto es un parafraseo. Y el autor, la autora parafraseó a García 2019. Dice que, sin embargo, esta autora parafraseó en este párrafo estos 3 documentos diferentes. Bueno, 2017, este es una referencia
Y Caballero y Llorente 2015 es otra referencia. Por ejemplo, acá, este es otro ejemplo. Dice que hay quienes reconocen el conectivismo como una teoría de aprendizaje. Entonces, ella eso lo encontró en este libro, Downes, vean que están separados por punto y coma, Siemens 2005, Sánchez Cabrera et al 2019 y Zagar 2014. Dice que mientras que otros insisten en que no cuentan los elementos necesarios comprobables para considerarlos como tal, y este lo encontramos en este libro, en este otro, en 4 libros diferentes. Entonces el parafraseo nos permite hacer eso, ¿verdad? Leer una hoja de un libro, un capítulo de un libro, o leer todo un libro y plasmarlo en un párrafo. O leer 3 fuentes diferentes, ¿verdad? A 3 fuentes me refiero a que pueden ser videos, artículos científicos, artículos de periódico, puede ser algo que encontramos en redes sociales y podemos plasmarlo en un párrafo de esta manera. Por eso el parafraseo es el que más se recomienda utilizar en APA séptima edición. Bueno, ese es el parafraseo y ahora vamos a seguir con la comunicación personal, porque a muchos de ustedes les van a asignar realizar entrevistas, ya sea virtuales, presenciales, por medio de un chat, ¿verdad? Entonces dice que la comunicación personal incluye conversaciones por teléfono, entrevistas personales, chat en línea, mensajes de texto, correos electrónicos, cartas, webinars no grabados. Todos estos elementos, debido a que no proporcionan datos recuperables, no se incluyen en la lista de referencia, ¿verdad? Solo se citan en el cuerpo del texto. Porque, por ejemplo, cuando ustedes van a entrevistar a alguien, esto no es recuperable, ¿verdad? En teoría, todo lo que nosotros coloquemos en las referencias tiene que ser recuperable, ya sea un libro impreso o el enlace que ustedes coloquen en las referencias, tienen que llevarlo directamente al documento. Pero si ustedes se ponen a pensar, si ustedes hacen una entrevista, esto no va a ser recuperable para nadie, porque ustedes realizaron una entrevista y punto, no quedó grabada. Entonces se dice que esto no se coloca en las referencias, pero sí en la citación dentro del cuerpo del texto. Entonces, esto es una manera de colocarlo, ¿verdad? Entre comillas, perdón, lo que nosotros queremos transcribir de la entrevista. Colocamos la inicial del nombre, el apellido, coma, comunicación personal y la fecha en que realizamos la comunicación personal. Pero esto también lo podemos colocar de manera parafraseada, ¿verdad? Y colocar con nuestras palabras la entrevista. Eh, Muchas ocasiones nosotros entrevistamos y esa información es sensible. Entonces, aquí es mejor no colocar iniciales ni apellidos. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, entrevista 1, entrevista 1, estudiante 1, estudiante 2, ¿verdad? Eso también lo podemos anonimizar, colocar comunicación personal y la fecha, ¿verdad? Y lo podemos hacer tanto de esta manera, eh, parentética como narrativa. Otro aspecto importante es el número de páginas, porque ustedes, bueno, han visto que hay que colocar el número de página, pero por ejemplo las páginas de internet no tienen número de página, entonces ahí podemos contar los párrafos. Entonces en lugar de P punto, vamos a colocar P A tildada RR punto, ¿verdad? Así como aquí está en el ejemplo. Por ejemplo, en los videos, ahí no podemos contar. Entonces, ahí nos dice APA séptima edición que nosotros debemos colocar dónde inicia, ¿verdad? La transcripción, lo que vamos a comenzar a transcribir, dónde comienza. En este caso es en el minuto 2 y en el
segundo 12. Bueno, es importante como universitarios saber que existen gestores bibliográficos que nos va a facilitar esto de ordenar la información, porque esos gestores bibliográficos nos van a ayudar a eso, a ordenar la información en un programa que nosotros vamos a instalar y nos va a ayudar también a la citación cuando estamos redactando en Word. Estos son 3 gestores bibliográficos, pero en realidad existen muchos gestores bibliográficos. Los que más se recomiendan son el Mendeley y el Zotero porque son gratuitos. Esos ustedes crean una cuenta en internet, son gratuitos, ustedes colocan Zotero. En el canal de YouTube, dentro de los enlaces, yo les dejé el enlace al canal de YouTube de la biblioteca. Ahí yo grabé un video de cómo utilizar Zotero. Zotero en realidad a mí me gusta mucho y para los que lo han utilizado es una ventaja. Zotero lo vamos a encontrar acá en el escritorio. eh, Y Zotero nos va a ir guardando toda la información que encontremos en Internet o, por ejemplo, si tenemos un libro físico, él también nos permite transcribir la información de ese libro físico. Entonces aquí, por ejemplo, eso es una carpeta. Imagínense que ustedes tengan una carpeta en sus documentos, pero este es un programa. Aquí vamos a ir guardando todo. Cuando nosotros vamos redactando, aquí vamos a tener, hay que vincularlo a Zotero. Pero, por ejemplo, aquí, bueno, aquí vamos a agregar citación y vamos a usar el APA séptima edición. Por ejemplo, que ustedes vayan a citar, vamos a ver a quién citamos aquí, a González. Vamos a citar a González. Entonces, ese es en el caso que fuera un parafraseo. Y, por ejemplo, que en la última, imagínense que esa es la última página, vamos a colocar la palabra referencias y le vamos a agregar bibliografía y él me va insertando las referencias. Por ejemplo, otro caso que yo esté citando, ay, a ver, vamos a ver aquí, a cualquiera, al concepto, a López Calva. Entonces aquí yo también le puedo poner en qué número de página estoy citando la información. Le doy hecho, le doy aquí la flecha y vean que ya inmediatamente me insertó la referencia. Entonces, es importante que yo les mencione esto, que existen gestores bibliográficos que nos va a ayudar tanto a organizar la información en una super carpeta y nos va a ayudar también a insertar las referencias, a citar. Pero bueno, ya saben que en el canal de YouTube hay un video sobre esto que lo pueden revisar. Bueno, ya voy con la última parte, que la última parte es como un poco más fácil porque ya son los machotes. Nada más es sustituir la información y listo. Y saber qué machote utilizar para cada fuente que están utilizando. Entonces aquí lo importante es, ustedes identifican la fuente, por ejemplo, un libro en físico, y tienen que revisar cuál es el autor, porque pueden haber autores personales o corporativos, cuál es la fecha, cuál es el título de la obra y cuál es la fuente. Por ejemplo, si fuera cuál es la editorial o cuál es la dirección electrónica que estamos utilizando. Las referencias se ordenan por orden alfabético y ya comienza a mostrar los diferentes machotes, que es importante que siempre cuando estén realizando su trabajo de investigación tengan este resumen o cualquiera que ustedes se adapte más a las necesidades de ustedes.
para saber qué elementos utilizar en cada machote. Entonces, esos son los que debemos utilizar al final del documento. Si ustedes tienen un libro, entonces colocan los apellidos, comas, las iniciales del nombre o nombre, ¿verdad? Como yo les enseñé anteriormente. Ese es un capítulo de un libro con un editor. Eso es un capítulo de un libro con editor, ¿verdad? Hay libros que tienen varios capítulos, pero el autor es de todo el libro. Pero, por ejemplo, hay libros en los que cada capítulo tiene un autor diferente. Entonces, en ese caso, cuando el autor es diferente de cada capítulo, este es el machote que debemos utilizar. Capítulo de un libro con editor. Libros electrónicos, aquí está el machote. Ese es el machote de un artículo de revista impresa, un artículo de revista electrónico y la mayoría de artículos de revistas electrónicos, los más recientes, siempre traen un DOI, que es este. Un DOI es como un número de cédula que se le asigna a cada artículo de las revistas, ¿verdad? Entonces, APA Séptima Edición nos dice que siempre que tenga el artículo un DOI, entonces se lo coloquemos, ¿verdad? Pero que sea accesible, que comience con HTTPS, ¿verdad? Que le demos clic al DOI y nos lleve a la información del artículo. Eso es un machote de un artículo de periódico impreso, un artículo de un periódico digital, una tesis publicada en base de datos. Eso quiere decir que es una tesis que se encuentra en Internet. Eso es una tesis no publicada en base de datos. Eso quiere decir que la tesis no está en Internet. Nosotros tenemos que ir a la biblioteca para utilizar esa tesis, para ver el contenido. Entonces, ese es el caso de tesis no publicada. Y ese es el machote entonces que tenemos que utilizar. Este es un machote de un sitio web. No todo lo que ustedes vean en Internet tienen que utilizar este machote, porque si ustedes en Internet encuentran un artículo científico, entonces tienen que utilizar el machote de un artículo científico. Si ven un libro electrónico, tienen que ir al machote del libro electrónico. Entonces, tienen que identificar bien eh, qué machote utilizar. No todo lo que encontramos en Internet aplica para este ejemplo. Eso es un machote si vamos a utilizar un video en YouTube, si vamos a utilizar un web seminario, web grabado, ese es el machote. Una publicación en Facebook también la podemos utilizar siempre y cuando el profesor no lo permite. Un chat GPT, ¿verdad? Siempre y cuando también el profesor lo permita. Y las referencias, que sí son, estas sí son adaptadas a nuestro país, porque todas las leyes son diferentes y más en Estados Unidos. Entonces, el apartado de leyes en el APA original no aplica para nosotros 0%. Entonces, estas sí son adaptadas a nuestro país, ¿verdad? Estos ejemplos. Bueno, constitución, la ley, códigos, tratados, convención u otros acuerdos internacionales. Y les quería mencionar que está el link del APA Style, que ese es el link que nos lleva al ARPA original y que está en Internet. Vamos a ver si puedo ingresar. Este está acá en Internet, porque a veces cuando necesitamos hacer un ejemplo, a veces nos frustramos y buscamos en Internet y el primero que nos aparece, ese es el que nosotros utilizamos. Pero les quiero mencionar que esta es la página del APA original, el apastyle.apa.org. Aquí abajo están los ejemplos y aquí hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, si ustedes quieren utilizar una diapositiva de PowerPoint, por aquí están. Bueno, vamos a ver a dónde es que está. Estaba. Bueno, aquí van a encontrar esta PowerPoint. Si van a utilizar diapositivas, aquí están, ¿verdad? Ejemplos. Entonces, si quieren una página donde buscar ejemplos, yo les recomiendo esta que es como la
la original de APA. Y aquí están los diferentes ejemplos. Bueno, ahora es que no me realizó la traducción la página, pero creo que a ustedes, si les realiza la traducción, mejor. Entonces, con esto, yo termino. El APA sí se las trae. Sí, es algo que podría decirlo como tedioso, pero bueno, hay que darle el lado amable y que nosotros siempre estamos para apoyarle. Rafael, Sí, muchas gracias realmente por siempre ustedes apoyar a los estudiantes y a nosotros. Bueno, aclarar que lo que dijiste es crucial, es un formato para colaborar, etcétera. Mi crítica más que todo va a que si no existe esto sería, ¿verdad?, un tortón, pero sin embargo, soy del criterio que deberíamos de algún día diseñar algo a lo latino, a lo costarricense, etcétera. Pues te voy a dar un ejemplo, estimados compañeros y estudiantes. ¿Qué pasa desde las teorías del feminismo cuando desaparecen los nombres de Graciela, de Claire, de Liliana, porque se desaparece por un formato sumamente machista como este que es apellido de año, porque es un copy-paste de Norteamérica? Entonces, a eso me refiero, que es un tema aparte. Lo que usted está haciendo hoy es fenomenal. Mi duda es lo siguiente, para no estar también mintiendo a los estudiantes. Yo considero que las conferencias, los simposios, las entrevistas, tal como hoy, si yo estoy haciendo un trabajo de APA y te grabé, con permiso o no, ¿verdad? Pero es algo público, ojalá más bien esto trascienda hasta en otros escenarios. Si cito algo tuyo, es válido también este tipo de formato, porque es algo muy cotidiano que viven los estudiantes, ir a observar, entrevistar maestros, etcétera. Y yo sí creo que como comunicación personal ajá. debemos usar el APA. No sé cuál es tu criterio o tu feedback al respecto de giras, observaciones, notas de campo, etcétera. Gracias. A usted, Rafael, siempre por los aportes y porque nos hace pensar, ¿verdad? Más allá. La comunicación personal. Bueno, yo he dado estas charlas y me dicen, hay profesoras que dicen que ellas sí les gusta que esté la transcripción de la entrevista dentro del trabajo de investigación, ¿verdad? Porque lo que ustedes, esas entrevistas, esos estudios de campo son muy valiosos, entonces les gusta que lo traigan al trabajo de investigación y que quede ahí plasmado. Bueno, con ustedes los estudiantes no los realizamos, pero por ejemplo ahora nosotros sí estamos recolectando los datos, ¿verdad? Pero de los proyectos de investigación, las notas de campo, los cuestionarios, las entrevistas, ¿verdad? Bases de datos, todo esto sí los estamos recolectando y los estamos subiendo al repositorio, ¿verdad? Porque en años anteriores ya se ha visto esa importancia de ir recolectando esos datos de investigación. Y cuando estos datos de investigación se encuentran en un repositorio, es más fácil utilizarlos en nuestros trabajos y referenciarlos, porque están subidos en un sitio. Pero, por ejemplo, cuando estos datos quedan en el aire, entonces tienen que quedar como una comunicación personal dentro de los trabajos de investigación, ¿verdad? Pero entonces sí, para mí, la comunicación personal eh, debería quedar plasmada, porque sí es importante, y hay muchas entrevistas importantes, ¿verdad? Que es que se quedan en el aire y por eso es que hay muchos datos de investigación que pueden ser útil para otros investigadores y que no se habían recolectado y por eso es esa necesidad de nosotros de recolectar esos datos y de que ustedes, por ejemplo, como investigadores, lo suban en el repositorio. Pero como estudiantes, eh, esos datos, bueno, no los podemos subir al repositorio porque ya sería mucho, pero sí, digamos, como profesores, el profesor o profesora, sería ya como que estos datos los traigan en su trabajo de investigación, ¿verdad? Y se vayan como ellos apropiando de esos datos, ¿verdad? No sé si me explico. Pero sí, para mí los datos son demasiado importantes.
pero esa es la manera que APA nos dice cómo debemos de referenciarlos, como una comunicación personal, porque no es recuperable en ningún sitio. Bueno, estoy de O sea, acuerdo contigo, entonces no estoy mintiendo a los estudiantes en términos de que la comunicación personal, si entrevisto a un conserje, a una cocinera que está en la escuela, conoce más los niños, inclusive en otros escenarios que el maestro, la maestra no puede observar, solo que ahí hay un llamado muy importante y es el llamado a la ética del participante y las voces de los estudiantes a través de estudios cualitativos, investigación, acción, como quieran llamarle, por una razón, porque la mayoría de las comisiones dice que debes poner que queda en la escuela Omar Dengo Guerrero. Entonces, subir a la nube discursos de docentes tiene un marco político jurídico muy serio en este siglo a nivel de la ética. Y esa parte se debe trabajar en los cursos porque la ética, existe una maestría en bioética en esta universidad y estamos haciendo uso de los datos a veces muy delicados por testimonios de los estudiantes. Entonces ahí es otro tema aparte, pero el APA también, original en inglés, tiene todo un capítulo que le llama Ethics and Consent Form, todo el consentimiento informado, y eso no podemos realmente, y es alertar a los alumnos para que no puedan caer en un vicio muy fuerte de la ética. Gracias, hasta luego. ay, a usted las gracias, Rafael, por sus aportes. No sé si tienen alguna duda, consulta. Yo creo que cuando nosotros ya estemos realizando nuestro trabajo de investigación, ahí es cuando ya nos vamos a enfrentar a la realidad y decir, ahora sí, aplicar todo esto. Sí, Noelia. Hola, buenos días, Lucrecia. Hola, Noé. Excelente, excelente todo lo que nos acaba de comentar. Yo tengo dos duditas así como pequeñas. La primera, em, cuando hacemos citas cortas y citas en bloque o citas largas, solo contamos las palabras que se dividen en dos sílabas, ¿verdad? Es que me queda esa duda. Sí, es más, a veces el mismo Word nos dice cuántas palabras hay. Ok, Ve, por ok. ejemplo, bueno, esas, dice que esta, por ejemplo, tiene 53. Ah, bueno. Pero bueno, sí tengo y sí les quedo debiendo eso, porque en APA el original no he leído ese apartado. Bueno, como eso específicamente, que si son palabras, si estas no cuentan, por ejemplo, las preposiciones, los artículos, pero digamos, yo diría que no, según mi experiencia, pero sí tengo que leerlo en el APA original. Y Ah, yo, porque voy a mandarles como un resumen a todos los que se inscribieron, entonces eso voy a incluirlo ahí y voy a poner como lo que dice el APA para que no bueno, les quede perfecto. duda. Muchas gracias. Sí, es que me queda esa duda ahí. Y también, yo sé que sí, todo depende mucho de profesores, pero a veces usar el APA que aparece en el Word, ¿verdad? No sé qué nos recomienda sobre eso, si es una buena práctica o una mala práctica. Eh, todo lo que todo lo que nos facilite la vida, ¿verdad? Todas las herramientas que están ahí para facilitarnos la vida, yo creo que hay que utilizarlas, ¿verdad? Pero teniendo ese ojo clínico, digamos, de no atenerse a que lo que él haga está bien, digamos, lo que haga, revisarlo, porque eso siempre se trata, así es como la inteligencia artificial, digamos, podemos utilizarla siempre y cuando nosotros, revisemos lo que nos están dando. Es más, digamos, yo los gestores bibliográficos se los recomiendo, pero también son herramientas. Pero al final nosotros aquí somos las personas pensantes, inteligentes, que tenemos que decir qué está bien y qué está no, qué bien y qué no. Entonces, los pueden utilizar, pero ustedes revisando si en realidad sí está bien, ¿verdad? Porque al Ok, final bueno, ustedes son los que tienen que brindar la información, ¿verdad? El autor. Si ustedes le brindan, si ustedes le escriben el autor mal, entonces obviamente se los va a generar mal. Entonces sí, tener como eso ético, como dijo Rafa,
¿verdad? Como de la mano, saber utilizarlo. Ujú. Ok, muchísimas gracias, Lucre. Con gusto, Noé. ¿Alguna otra pregunta, duda? Como ya les mencioné, esto es algo que se va viendo en el camino. No es fácil, no les voy a mentir, eh, pero bueno, nosotros, por ejemplo, en la biblioteca los vamos a apoyar. Yo sé que en la Biblioteca Central también nos apoyan. Y preguntar bien a los profes cuando tienen dudas, qué vamos a utilizar, cuál es lo correcto, qué no, ¿verdad? Para tener un poco más de claridad en este tema. Voy a